Terminando, creo hoy día, si el tiempo nos permite, hablar acerca de la preparación o hablar acerca del prefacio. El prefacio significa una idea de lo que viene después, un resumen o una indicación de algo poderoso que viene. Eso es un prefacio. Y el prefacio que estamos viendo nosotros es la anticipación de lo que Dios venía preparando a Israel al borde del monte. ¿Cómo se llama el monte? ¿Cómo se llama el monte? Sinaí. Que no se le olvide. El monte Sinaí es el monte donde Dios de alguna manera le da y le entrega los mandamientos y las ordenanzas a Moisés. El pueblo está en las orillas del monte Sinaí. Hemos estado viendo semanas anteriores, Dios fue claro con ellos. Dios le dijo, ninguno de ustedes debe acercarse al monte, ninguno debe tratar de subir a la montaña, porque si alguno lo trata de hacer, morirá irremisiblemente, dice el Señor. Así que solamente Dios le permite a Moisés que él pudiera acercarse al monte y que pudiera subir, porque con él tenía una relación especial y con él hablaba de una manera diferente a como hablaba con el pueblo. Aquí tenemos al pueblo ahora y estamos en Éxodo capítulo 20, verso 1 y 2. Y de alguna manera aquí el Señor está dejando claro y nosotros nos estamos centrando en lo que es el prefacio. El domingo pasado vimos aquella palabra cuando Él le dice, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Qué significaba que Él sea Jehová su Dios? Estuvimos viendo el tetragramatón, las consonantes que significan la palabra Jehová, porque usted sabe que en ese idioma no se usaban las vocales, solamente las letras mayores. Así que pudimos ver qué es lo que era el tetragramatón y que para los judíos el tetragramatón era una palabra que ellos no pronunciaban jamás. Lo más parecido al tetragramatón es lo que conocemos hoy día como Jehová. No se sabe si él se asienta, si así se pronunciaba, pero lo que nosotros tenemos más parecido es Jehová. Los judíos no andaban hablando y diciendo Jehová a ligeras, a siniestra y a diestra, sino que ellos tenían un profundo, reverente respeto por pronunciar con sus labios la palabra Jehová. Entonces ellos para eso se dirigían a él como Adonai, ¿verdad? Como Señor, como Adonai, de una manera especial para poder referirse a la persona de Dios. Ahora él es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Cuando le dice al pueblo, yo soy Jehová tu Dios, el pueblo de alguna manera siente temor, pero a la vez siente una especie de cariño y de protección. Porque que él diga, yo soy tu Dios, él está diciendo y está manifestando que es un ser protector. Y lo veíamos y lo clarificamos. Así como la gallina cubre y protege a sus polluelos bajo sus alas, era la imagen que de alguna manera Dios quería reflejar en su pueblo. Así como él dice que es el esposo de las viudas. Así que el Antiguo Testamento a nosotros nos habla y nos enseña mucho en cuanto a ese carácter protector de Dios. Y con eso él empieza a preparar al pueblo para traerle las leyes. Yo soy Jehová tu Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte del texto que dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto y la casa de servidumbre son lo mismo. Solo ellos se nos presentan bajo diferentes expresiones. La primera expresión es, ¿quién te ha sacado de la tierra de Egipto? Egipto siempre, hermanos, para el mundo cristiano, ha simbolizado el mundo, ha simbolizado todo lo que tiene que ver con un deseo idolátrico, todo lo que tiene que ver con aquello que va contra la voluntad de Dios. Así que cuando la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo, nos está marcando, hermanos, aquí algo muy poderoso y algo muy grande. ¿Por qué menciona el Señor la liberación de Israel de Egipto? ¿Por qué la menciona? Primero que nada, por lo extraño de la liberación. No fue una liberación cualquiera, sino que fue una liberación extraña. Dios libró a su pueblo Israel mediante extrañas señales y mediante grandes maravillas.
enviando plaga tras plaga sobre Faraón, destruyendo los frutos de la tierra y matando a todos los primogénitos de Egipto. Éxodo 12:29 nos dice que cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo que las aguas del mar se dividieran y se convirtieran en un muro para su pueblo mientras caminaban ellos por la tierra seca. Hermano, nosotros sabemos lo que es la historia del Éxodo. Nosotros sabemos lo que es la historia de la liberación del pueblo de Israel, pero nunca está de más recordarla. Si Dios necesitaba un pueblo para que le honrara, y si Dios necesitaba un pueblo para que le obedeciera, lo primero que Él tenía que hacer era hacerlos libres. Hacerlos libres. Hacer de ellos un pueblo especial, pero la primera opción era darles libertad. Para poder transmitirles sus mandamientos, era necesario que ellos estuvieran en una absoluta libertad para que de esa forma pudieran honrarlo y pudieran de alguna manera bendecirlo. Bueno, lo mismo ocurre hoy en día con el cristiano. Difícilmente alguien que no ha sido libertado del pecado, que no ha sido libertado de los vicios, alguien que no ha sido libertado de malas conductas, difícilmente va a poder obedecer la palabra de Dios. Porque lo primero que tiene que haber en su vida es libertad. Dígale a que está a su lado, Cristo te puede hacer libre. Cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo que las aguas del mar se dividieran. Vea por favor que dice Éxodos capítulo 12, versículo 29, por favor. Está hablando allí de la muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Queridos hermanos, la verdad que Dios de alguna manera mostró su poder y mostró su gloria cuando capacitó y cuando envió a Moisés a enfrentarse a Faraón. Aun cuando él le dice, ¿verdad?, que había endurecido el corazón de Faraón, pero lo que Dios quería y lo que había tras sus propósitos y sus planes era mostrar su poder. Lo que Dios quería era establecer y era mostrar su poder y mostrar su gloria en Egipto. Y es por eso que a través de la dureza de Faraón, Dios comienza a atacar y Dios comienza a anular a cada una de las deidades de Egipto. Usted sabe que Egipto tenía cientos de deidades. ¿Cuántas plagas Dios permitió sobre Egipto? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. La primera plaga fue la que atacó la sangre, ¿verdad?, el río Egipto, porque el Nilo era considerado un dios. Así que de alguna manera Dios permite que ese Dios que ellos honraban y adoraban sea considerado y sea destruido a través de la plaga de sangre. La segunda plaga que vino sobre ellos fue la plaga de las ranas. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. La cuarta plaga fue la plaga de las moscas. La quinta plaga fue la plaga del ganado. La sexta plaga de las úlceras. La séptima plaga del granizo. La octava plaga las langostas y la novena plaga la de la oscuridad. Ellos adoraban ¿a qué Dios? El sol, el Dios Ra, Dios Sol. Y por último, la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Lo que Dios quería conseguir con ello era de alguna manera anular cada una de las deidades que habían en Egipto, tanto para darle una lección al pueblo de Egipto, como para que de alguna manera también los israelitas pudieran tener temor y reverencia ante Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Israel, todos los años que estuvo en cautividad, asumió para sí y vivió de alguna manera la misma idolatría que vivían los egipcios. La misma idolatría que vivían los egipcios. Así que cuando Israel salió de Egipto, Dios hizo que las aguas del mar se dividieran y se convirtieran en un muro para su pueblo, mientras caminaban por tierra seca, e hizo del mismo mar una calzada para Israel y un sepulcro para Faraón y para sus carros.
Bien podría el Señor mencionar esta extraña liberación, pero obtuvo milagro tras milagros para poder liberar a su pueblo. Dígame usted si cada uno de nosotros no es un milagro de parte de Dios. Faltaban los lentes, por eso estaba viendo extraño. Dígame si cada uno de ustedes no es un milagro de parte de Dios. Sí, cada uno de nosotros tratamos a través de diferentes medios y tratamos a través de diferentes maneras de cambiar nuestro estilo de vida. Y todo fue fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, derrota tras derrota. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando realmente Cristo pudo intervenir en nuestra vida. Hasta que el Señor pudo hacer una transformación en nuestra vida. Nos sacó de alguna manera de aquella esclavitud en la cual nosotros estábamos. Y usted dirá, pastor, mire, yo nunca me incliné ante una virgen. Yo nunca me incliné ante un santo. Pero eso nomás no es idolatría. Hay muchas otras cosas que son idolatría. Hay muchas otras cosas. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona es idolatría. Y la verdad que Dios es un Dios celoso, hermano, en cuanto a lo que tiene que ver con la idolatría. Dios menciona la liberación de Israel de Egipto. ¿Y por qué la menciona? Debido a la grandeza de la liberación. Debido a la grandeza. No fue una obra así pequeña, una obra casual, sino que fue una obra grande. Libró a Israel de las contaminaciones de Egipto. ¿Cuántos saben que el mundo allá afuera está contaminado? A Israel Dios lo libró de esas contaminaciones. Egipto era un mal ambiente para vivir. ¿Cómo era Egipto para vivir? Un mal ambiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba infectado de idolatría. Los egipcios eran unos idólatras groseros. Vaya a Romanos 1:23. Eran unos idólatras groseros. Mire, y Pablo lo grafica aquí en la carta a los romanos. ¿Cómo eran los egipcios? ¿Qué era lo que ellos hacían? Romanos 1:23. Primero el 22. Profesando ser sabios, ellos pensaban que eran sabios. ¿Pero qué dice Pablo? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire qué terrible era la condición del pueblo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen hecha semejante a un hombre corruptible. ¿Faraón era considerado? Dios. Ellos decían, Faraón es Dios. Y ellos cambiaron y aceptaron de alguna manera que un hombre corruptible pudiera ser Dios. Se hicieron dioses semejantes a pájaros, o a cuadrúpedos, o a reptiles. Los egipcios, en lugar del Dios verdadero, adoraban al hombre corruptible. Deificaron a su rey, prohibiendo a todos bajo pena de muerte decir que Faraón era un hombre, porque Faraón para ellos era Dios. Si alguno se dirigía a él como que él fuera un hombre, era castigado con la pena máxima. Por eso es que se sorprende la gente cuando Moisés llega ante Faraón y comienza a hablarle de un Dios que le está prácticamente ordenando a Faraón que deje liberar y que deje libre al pueblo. No tuvo una labor fácil Moisés, hermano, no fue fácil. Él prácticamente puso su cabeza para que pudiera de alguna manera terminar mal. Ellos adoraban los pájaros, como al halcón, adoraban a las bestias como el buey, hicieron la imagen de una bestia para que fuera su Dios, adoraban a los reptiles como cocodrilo y al ratón. Por lo tanto, Dios menciona como un favor señalado para Israel que lo sacó de un país tan idólatra. Por eso Él dice aquí fuertemente que te saqué de la tierra de Egipto. Y lo que quiero señalar aquí es que no es una pequeña bendición ser liberado de lugares de idolatría. Dios habla de ello no menos de 10 veces en el Antiguo Testamento. Pregunto esta mañana aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí pueden reconocer que eran idólatras? Absolutamente, porque teníamos muchas prioridades en nuestra vida. No andábamos pensando en Dios. No andábamos tratando de agradar a Dios. Andábamos y nos saltábamos cada uno de los mandamientos de Dios.
Cada uno de los mandamientos de Dios. Rebelde a los padres, desobediente a los padres. Aquel que se rebela y desobedece a su padre está faltando a ese mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Usted dirá: pastor, yo nunca he asesinado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho aquí y allá. Pero siempre hay algún mandamiento en el cual estamos siendo quebrantados y estamos fallando. Él dice: te saqué de Egipto, de un lugar de idolatría. Si no hubiera habido un horno de hierro en Egipto, sin embargo, habiendo tantos altares y falsos dioses, fue un gran privilegio para Israel ser liberado de Egipto. ¿Por qué cree usted que la primera oportunidad que tienen ellos de sentirse solos y de sentirse libres en el desierto, lo primero que hicieron cuando Moisés sube al monte, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Fiesta. ¿Dónde lo aprendieron eso? En Egipto. Y por ahí alguien dijo: oye, hagámonos un becerro, hagámonos una imagen. La tendencia de su corazón era adorar una imagen, porque ellos no entendían que el Dios del cielo es un Dios invisible. Nosotros hoy lo entendemos: Dios es espíritu. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Dios es espíritu, y es necesario que los que se acercan a Él de alguna manera lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tenemos que valorar, hermano, eso. Siempre Dios estuvo sacando a su remanente de la esclavitud, de la idolatría, porque si hay algo que Dios no tolera, es la idolatría. Si hay algo que Dios no tolera, hermano, es la idolatría. Por ejemplo, Josué cuenta entre las principales y más memorables misericordias de Dios para con Abraham. Dice la Biblia que Dios sacó a Abraham. ¿De dónde lo sacó? De Ur de los Caldeos, donde los antepasados de Abraham sirvieron a dioses extraños. Vaya con su Biblia a Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, versos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿A quiénes servían? A dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Así que bien le conviene, hermano, a la planta que está sentada en un suelo malo. Me escuche lo que le voy a decir aquí. Bien le conviene a la planta que está sentada en un suelo malo trasplantarla a otro mejor, donde pueda crecer y florecer. Por tanto, es una misericordia cuando cualquiera que es plantado entre idólatras es removido y trasplantado ahora en Sión. La Biblia dice que tú y yo somos plantíos de Jehová, y que cada día debemos morar en la casa de Jehová para poder crecer. Cada uno de nosotros, hermano, ha sido trasplantado desde la idolatría, desde un lugar de idolatría, de perdición, y hoy hemos sido trasplantados a Sión, la ciudad de Dios, a ser parte del pueblo de Dios, del remanente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted estaba tal vez en otro lugar, tal vez usted se congregaba en otro lugar, no le estaban enseñando bien, no estaba viendo buenos ejemplos, su vida no estaba creciendo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo trasplanta. Dios lo trasplanta. Porque Dios tiene de alguna manera una bendición para cada uno de nosotros. Y si Dios ve que en alguna área, en algún lugar no estamos creciendo, Dios va a tomar medidas, porque Él quiere que tú te desarrolles y que tú crezcas. ¿Cuántos dicen amén? No quiere Dios que usted siga siendo un enano espiritual toda su vida, siga siendo un bebé, un pequeño toda su vida. Dios quiere que usted tome responsabilidades y que crezca en la vida. Y si usted está en un mal lugar, Dios lo va a sacar y lo va a trasplantar. Igual como lo hizo con, ¿verdad?, Abraham. Lo sacó de un lugar donde sus padres y sus ancestros eran idólatras. Muy parecida a la historia suya, que viene de abuelos idólatras, de padres idólatras, ¿verdad?
Dios lo sacó, lo trasplantó y lo trajo a otra familia. Y nosotros tenemos que dar gracias al Señor por eso. ¿Por qué? Porque es una gran misericordia. ¿Y por qué misericordia? Porque nuestra naturaleza es propensa a la idolatría. ¿Cómo somos? Propensa a la idolatría. Decía Calvino, si no me equivoco, que el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Eso decía Calvino. El corazón del hombre es una máquina para hacer ídolos. De todo hacemos ídolos, hermano. De todo, absolutamente. Bueno, hemos hablado antes de esto cuando hemos estudiado acerca de la idolatría. Pero hay muchas cosas en la vida que a veces, hermano, van quitando las prioridades, porque nuestra prioridad debiera ser Dios. O sea, yo vivo para honrar a Dios. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Si yo tengo que trabajar, tengo que subir a faena, tengo que ir allá, tengo que ir acá. En todo lo que usted hace glorifica a Dios. Si usted está en su trabajo, usted tiene que ser el mejor, el más honrado, el más puntual, el mejor, porque eso glorifica a Dios. Si usted está en la universidad, usted tiene que ser uno de los mejores alumnos, usted tiene que ser uno de los más honestos. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Pero cuando hay otras prioridades en nuestra vida, vamos poco a poco alejándonos, hermanos, y de alguna manera vamos permitiendo la idolatría en cada uno de nosotros. Israel comenzó a contaminarse con los ídolos de Egipto. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 22, verso 3? Ezequiel capítulo 22, verso 3. ¿Qué dice? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, que hizo ídolos contra sí misma. ¿Para qué? Para contaminarse. La madera seca no es más propensa al fuego que nuestra naturaleza a la idolatría. Los judíos ofrecieron en una oportunidad, dice Jeremías 7:18, que ofrecieron tortas a la reina del cielo, es decir, a la luna. Tanta idolatría que pareciera que hoy día pudiéramos estar observando y los escritos de la Biblia nos dan una contextualidad de todo lo que hoy ocurre en medio de nuestra sociedad. En medio de la sociedad, todas estas cosas, hermanos, no son ajenas porque muchas de ellas se van a seguir repitiendo porque es la historia de alguna manera de lo que hay en el corazón del hombre. Hoy día, hermanos, a través de la posmodernidad, hoy día a través de las religiones mundiales, hoy día a través de todos esos movimientos y doctrinas, hermanos, que tenemos allá afuera circulando, hoy día la gente está adorando a los árboles, adorando a las piedras, adorando a los animales. Hay lugares en el mundo para que usted vea la ironía y para que vea la falta de inteligencia del ser humano. Hay lugares donde las vacas son protegidas y los niños son abortados. Hay que tener solo 2 dedos de frente para darse cuenta que eso es algo irracional e ilógico. Pero ocurre en nuestra sociedad y ocurre en el tiempo en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. ¿Por qué somos propensos a la idolatría? Porque nos guían mucho los objetos visibles y amamos complacer nuestros sentidos. ¿Cuántos de los que están aquí son sinceros y dicen yo tengo problema con mis sentidos? Que todo lo que ve lo quiere comprar. ¿Cuántos tienen ese problema? Levante la mano así, que no nadie lo vea. ¿Cuántos tienen ese problema? Sí. El ojo no se cansa de desear, no se cansa de ver y no se cansa de alguna manera, hermano, hacer que nuestros sentidos de alguna forma se muevan y querer obtener lo que estamos viendo. ¿Por qué somos tan dados a la idolatría? Porque nos guían mucho los objetos visibles y amamos complacer nuestros sentidos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que amamos los objetos visibles? ¿Alguien no ama los objetos visibles? Siempre ha sido así. Mire, y Dios sabe de antemano que el hombre es así. Por eso es que cuando Dios manda a construir el templo y cuando Dios manda a construir el tabernáculo,
Dios le da absolutamente todos los detalles, cómo tenía que ser construido, el color de las telas, el oro, las piedras, todo el detalle, ¿sabe, hermano? Porque la vista del templo era espectacular. Si había algo que los judíos se sentían, hermanos, en opulencia o se sentían orgullosos, era del templo que tenían en Jerusalén. Porque aquella cúpula se veía desde lejos como brillaba. Porque los utensilios que había dentro del templo, porque las paredes que había, todo era, hermano, una elegancia y era una opulencia. Por eso Jesús en una profecía le dice a sus discípulos, de cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea removida, porque los discípulos estaban impactados viendo la belleza del templo, pero Jesús le dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no vaya a ser removida. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Se cumple el año 70, cuando el emperador Tito va y destruye el templo, toma Jerusalén y prende fuego al templo y el templo es destruido. Dice la historia que la gente levantaba piedra sobre piedra para buscar oro. No lo dice la Biblia, pero lo dicen los libros de historia. Justino Martín, Flavio Josefo y todos esos historiadores, escritores judíos, dan fe de aquello. Así que de alguna manera Dios siempre nos está llamando, hermano, y hay que tener cuidado con lo visible, porque amamos complacer nuestros sentidos. ¿Qué le pasa a usted cuando ve que se destapa una Coca-Cola y comienza a burbujear? ¡Buah! Aunque sea diabético. ¿Qué le pasa? Daría todo por tener ese vaso de Coca-Cola, ¿sí o no? Sí, porque nuestros sentidos enseguida, hermanos, flaquean y quieren satisfacer lo que nuestro cuerpo quiere. Los hombres imaginan naturalmente un Dios al que pueden ver. ¿Qué hacen los hombres? Imaginan naturalmente a un Dios. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han imaginado cómo es Dios? ¿Sí o no que hemos cometido ese error? No hemos querido imaginar cómo es Dios. Pero cuando empecemos a estudiar los 10 mandamientos nos vamos a dar cuenta que Dios es tan drástico y dice, no te harás imagen de mí. No te harás imagen de mí. Lo vamos a ver, yo creo que en unas semanas más. Los hombres imaginan naturalmente un Dios al que pueden ver, aunque sea un Dios que no pueda verlos a ellos. Ellos lo verían. Lo que hace que el idólatra adore algo que puede ver. Y ahí está el problema. El pueblo de Israel salió de Egipto, estaban en el desierto, necesitaban tener la visión de un Dios. No se sentían capaces de creer por fe en un Dios que es espíritu. Tenían que tener algo tangible para poder adorar e hicieron el becerro. No le interesaba que el becerro no tuviera vida, que el becerro no lo viera a ellos. Lo importante era que ellos tenían que ver algo para adorar. Algo para adorar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender esto y tener mucho cuidado porque la sociedad hoy día, hermano, la fe y la gente está adorando cualquier cosa, lo que se le viene a la cabeza. Porque es una misericordia que hayamos sido liberados del lugar de idolatría por la grandeza del pecado de la idolatría, que es dar esa gloria a una imagen que se debe dar a Dios. ¿Cuál es el peor problema que se genera la idolatría? Que la gente le da gloria a una imagen que no es Dios. Si por ahí alguien recibe un milagro, si por ahí alguien recibe una sanidad, si por ahí alguien recibe una visitación del cielo, es gracias a Dios. Y no es gracias a su abuelito que se murió, a su tía que se murió, que me está ayudando. No, eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Todo lo que tú y yo recibimos es un favor del Dios mismo porque tiene misericordia de nosotros. Pero si hay algo, hermano, en lo cual es terrible, es que le demos la gloria a algo que no es Dios. Y eso también luego nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se habla y se dice que debemos tener cuidados, hermano, con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, está blasfemando contra Dios. ¿Y qué es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo?
A ver los que alguna vez han sido pentecostales aquí. ¿Hay alguno que haya sido pentecostal acá? Todos eran pentecostales. No sean mentirosos. ¿Qué se decía en las iglesias pentecostales? Oh, si tú no le crees al profeta, te estás yendo contra Dios. Y de repente ese profeta andaba con puro chisme. Andaba con pura cosa que escuchó. Eso se da mucho, hermanos. Y a la gente se le subyuga y se le dice, oye, si tú no le crees acá, te va a pasar esto, lo otro. No. De alguna manera nosotros tenemos que entender que una blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo una obra de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Que nunca más se le olvide. Blasfemar contra el Espíritu Santo, en términos teológicos, es atribuirle una obra al diablo que pertenece a Dios. Como cuando dijeron a Jesús que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú. Esa es una blasfemia. ¿Les quedó claro? Amén. ¿Qué es lo que es el problema de la idolatría? Dar esa gloria a una imagen que se debe a Dios. Dios se apropia de todo culto divino. Vaya a Levítico capítulo 3, verso 3. Hablando de los sacrificios, vamos, Levítico capítulo 3, verso 3. ¿Qué es lo que Dios está demandando allí en el sacrificio? Véalo. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Eso es lo que de alguna manera Dios está demandando. O sea, Dios está pidiendo lo mejor de nuestra vida. Lo mejor en obediencia, lo mejor, hermanos, en sometimiento, porque de alguna manera el idólatra dedica este culto a un ídolo que el Señor no soportará de ninguna manera. ¿Qué dice Isaías 42, 8? Es un texto muy conocido por nosotros. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Vaya, véalo si es así o no. 8. A otro no daré mi gloria. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. ¿Se da cuenta? Eso habla del celo de Dios. Su nombre es grande, su nombre es glorioso, y Él no comparte literalmente su gloria con nadie. Y es ahí donde nosotros muchas veces fallamos, es ahí donde nosotros, o la iglesia muchas veces falla, hermano, en querer atribuirse la gloria en lo poco que nosotros podemos hacer. Nuestro presbítero Josué nos ha estado enseñando cada jueves y nos habla acerca, hermano, de la piedad. Y él en alguna oportunidad ha dicho algo que es muy real, porque de alguna manera los puritanos y muchos lo han confirmado. Mire, lo bueno que podemos nosotros hacer, lo hacemos porque es Dios que lo está haciendo a través de nosotros. Porque si nosotros dependiera, todo lo que hacemos está infectado con pecado. Si yo le paso a usted aquí 10,000 pesos hoy día, porque usted está necesitado, y yo le paso, hermano, tómame 10,000 pesos, y no se lo paso de una forma correcta, para que usted me dé las gracias, para que usted me ponga en un lugar de honor, wow, el pastor me pasó 10 lucas, es chévere, es bacán el pastor. No, ese no es el propósito. El propósito es ayudarlo porque está en necesidad, de la misma forma como Dios lo hiciera si Él pudiera estar presente literalmente frente a nosotros. Esa es la forma de actuar del cristiano. Pero el cristiano la mayor parte de las veces cuando ayuda, lo infecta con el pecado. Porque quiere que todos lo sepan, porque quiere que lo pongan en letras rojas en el mercurio, porque quiere toda una alabanza, todo, hermano, una cosa opulenta. El Señor dice que no sepa tu mano lo que da a la izquierda, o no sepa tu izquierda lo que da la derecha. O sea, de alguna manera tenemos que nosotros, hermanos, entender que la gloria en todo lo que yo hago es para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sea mucho, sea poco lo que hagamos, la gloria se la lleva Dios. Si usted es bueno para orar, gloria a Dios. Si usted es bueno para predicar, gloria a Dios. Si usted tiene personalidad para entregar un tratado y hablarle a la gente de Dios, gloria a Dios por eso. Pero eso no tiene que hacerme a mí sentir superior a nadie, porque la verdad que todos hemos sido comprados al mismo precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que diga conmigo, fuera la soberbia.
¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Se acuerdan ustedes de la historia cuando el arca del pacto fue tomada cautiva? Y la llevaron los filisteos y dejaron el arca del pacto frente a sus dioses en un templo. Y cuando van a ver al otro día qué había ocurrido, todos los dioses filisteos estaban inclinados frente al arca. Gloria a Dios. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. No dará su gloria. ¿Por qué? Porque la idolatría es como adulterio espiritual. ¿Qué dice Ezequiel 23:37? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Ustedes saben que los pueblos cananeos tenían unos dioses particulares. Moloc, Keop, Dagón y otros dioses Baal, a los cuales le hacían sacrificios humanos y ofrendaban niños. Los quemaban en el altar de estos dioses. Por eso Dios prohíbe del Antiguo Testamento que alguien pueda pasar a su hijo por el fuego. Cualquier otro que no sea Dios, al cual nosotros podamos honrar y darle gloria, es romper el matrimonio y que hace que el Señor a veces niegue su interés en cada uno de aquellos que están siendo involucrados en la idolatría. ¿Qué dice el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2, verso 2? Decid a vuestros hermanos Anmi y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Usted sabe que el profeta Oseas está hablando transfiguradamente del pueblo de Israel. Y cuando él habla de adulterio y cuando habla de estas cosas, está hablando de que el pueblo de Israel de alguna manera se alejó de Dios, fornicando y de alguna manera mezclándose con los dioses a los cuales Dios de alguna manera no le permitía. Avancemos. ¿Por qué es importante que fuiste librado de la idolatría? Porque la idolatría es una religión necia e irracional. ¿Qué dice Jeremías capítulo 8, versículo 9? ¿De qué nos está hablando allí el profeta Jeremías? Mire, hay algo muy importante allí. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Dígame usted si no es una locura rechazar lo mejor y elegir lo peor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es una locura rechazar lo mejor y elegir lo peor. Los árboles en el campo de la parábola de Jotam despreciaron la vid que alegra a Dios y al hombre, y el olivo que está lleno de grosura, y la higuera que está llena de dulzura, y eligieron la zarza para reinar sobre ellos. Aquí hay una parábola que por tiempo no la podemos estudiar, pero usted téngalo allí para que Jeremías 8, para que de alguna manera usted después pueda entender que muchas veces la gente tiene para elegir frente a sí las bendiciones, pero como somos dados y tentados a ser rebeldes, muchas veces elegimos las maldiciones. Aquí el pueblo tuvo todo para elegir un buen rey, un buen dirigente, pero ellos eligen al peor, Abimelech, que al final la historia cuenta que termina de una manera brutal porque fue un mal rey, como los que nos pasó a nosotros en la elección presidencial. Y hoy día, ¿en qué estamos? Quejándonos. Tuvimos el poder para hacerlo allí, pero no lo supimos hacer. El pueblo de Israel le pasó una y otra vez. De modo que no nos corresponde rechazar al Dios viviente que tiene poder para salvarnos y elegir un ídolo
¿Qué dice el Salmo 115? Váyase al Salmo 115. ¿Qué sentido tiene, mi hermano? 115, versos 6 y 7. ¿Qué sentido tiene rechazar a un Dios que tiene poder para salvarnos? ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para salvarnos? ¿Y cuántos saben que Dios tiene poder para mandarnos al infierno? Amén. Dios tiene poder para realizar esos dos tipos de situaciones. ¿Qué dice el Salmo 115, versos 6 y verso 7? Orejas tienen, mas no oyen. ¿Cómo podría estar alguien frente a una imagen, hermano, pidiéndole? Bueno, nosotros sabemos hoy de teología y de Biblia, diríamos, bueno, es loco lo que hacen, ¿no? Es irracional. Pero ellos lo hacen creyendo que le van a escuchar. ¿Qué dice? Tienen orejas, tienen más, no oyen. Tienen narices, más no. Manos tienen, más no. Tienen pies, más no. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos está más muerto como aquella imagen a la cual le está pidiendo. Dígame si no se tiene que sentir agradecido usted porque Dios le salvó de eso. ¿Por qué hay que dar gracias de ser librado de la idolatría debido a los tristes juicios infligidos a los idólatras? Este es un pecado que enfurece a Dios y hace que la furia suba a su rostro. Ezequiel 38, 18, por favor. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá. ¿Qué subirá? Mi ira y mi enojo. Para los que dicen, no, si Diosito es amoroso, nomás Diosito es amor. También la ira de Él está sobre muchas personas. Busquen todo el libro de Dios y no encontrará pecado que haya seguido con más plagas que la idolatría. Se multiplicarán sus dolores los que se apresuran tras otro Dios. Lo dice el Salmo 16, 4. Al oír esto se enojó y aborreció en gran manera a Israel, de modo que abandonó el tabernáculo de Silo. Eso también lo dice ahí en el verso 59 y 60. Dios abandonó el lugar muchas veces donde su pueblo le daba la espalda. Por eso, hermano, es que el pueblo de Israel, y por eso es que Moisés, que era una persona que ya conocía lo que era tener una relación con Dios, cuando Dios le dice, mire, ustedes van a ir y yo le voy a enviar a mi ángel que los va a guiar y los va a acompañar, Moisés dice literalmente, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si Dios no fuera dirigiendo a su pueblo, hermanos, realmente estaríamos desamparados y en soledad. Si Dios no estuviera para fortalecernos, estaríamos débiles. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos llama, ¿verdad? Nos saca de la tierra de Egipto y nos lleva ¿a dónde? Nos saca de aquella casa de servidumbre. Dije que la casa de servidumbre y la tierra de Egipto era exactamente lo mismo. Por Egipto se entiende un lugar de idolatría y superstición. Por casa de servidumbre se entiende un lugar de aflicción. El pueblo de Israel, ¿qué hacía en Egipto? ¿Estaba en fiesta? No, el pueblo de Israel estaba esclavizado. El pueblo de Israel era maltratado, era subyugado, era menospreciado, era de alguna manera, hermano, maltratados. Israel, mientras estuvo en Egipto, estuvo bajo una gran tiranía. Tenían encargos de tareas crueles que los sometían a trabajo forzado y los ponían a hacer ladrillos, pero no les permitían paja. Por eso Egipto es llamado en Deuteronomio 4:20 el horno de hierro y aquí la casa de servidumbre. Por eso la expresión te saqué de casa de servidumbre, hay que aprender dos cosas. Los hijos de Dios a veces pueden estar bajo aflicciones dolorosas. ¿Escuchó eso? Lo repito. Los hijos de Dios a veces pueden estar bajo aflicciones dolorosas. Yo no estoy muy de acuerdo con la teología de la prosperidad, donde dice, no, si a ti la enfermedad no te toca, a ti la pobreza no te toca porque tú eres un hijo de Dios. No estoy de acuerdo con eso. Los hijos de Dios no estamos exentos de los sufrimientos que hay que enfrentar en esta vida.
No estamos exentos de las decepciones, no estamos exentos de las traiciones, no estamos exentos de las estafas, no estamos exentos de las enfermedades y no estamos exentos de la muerte, porque todos un día vamos a morir. Hay que notar dos cosas. Que es lo que a veces estamos rodeados de aflicciones dolorosas en la casa de servidumbre, pero Dios a su debido tiempo lo sacará de ese estado afligido. Así como Él dice, te saqué de la casa de servidumbre. A veces los hijos de Dios pueden sufrir dolorosas aflicciones en la casa de servidumbre. Al pueblo de Dios no se le ha concedido ningún mandato de alivio. ¿Alguno se cree regalón aquí? ¿Hay alguien que sea regalón? Que pueda chisquear los dedos y el cielo le contesta. No, no es así, hermano. No es así, no estamos exentos de problemas. Mientras que los impíos se mantienen de azúcar, los piadosos a menudo se mantienen en salmuera. Y ahí está lo que dice el salmista. No mires al impío cuando prospera. Oye, pastor, pero si ese hijo del diablo se porta tan mal con su familia, ¿por qué le va tan bien? Y nosotros que diezmamos, que ofrendamos, que tratamos de portarnos bien con la vieja, tratamos de portarnos bien con los niños, no nos va tan bien. No los envidie, porque el final del camino no es el mismo para el impío que para usted. No, parece que no lo logré convencer. Al final del camino Dios le va a retribuir tanto al impío como al justo, y ahí vamos a ver la diferencia y vamos a ver, como dice una alabanza, que valió la pena. Valió la pena cuidarse, valió la pena dar buen testimonio, valió la pena servir al Señor. ¿Cómo pudo Dios enjugar las lágrimas de los ojos en el cielo si en la tierra no derramaron ninguna? ¿Cómo podrá Dios enjugar tus lágrimas si no lloramos aquí en la tierra? ¿Cuántos han llorado en la tierra? Amén. ¿De qué sabor son las lágrimas? Saladas. Sin duda Dios ve que es necesario que sus hijos estén a veces en casa de servidumbre. Si es necesario estar en apuros. Vaya por favor a 1 de Pedro 1:6. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:6? En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Solo si es necesario. Solo si yo estoy un poquito cabezón, porfiado, Dios me va a tener que apretar y que probar. Y ahí a veces gritamos más que mariachi quebrado, ¿no? Sí, gritamos y pataleamos. ¿Por qué a mí? Porque siempre tendemos a creernos justos y que lo estamos haciendo bien. Pero a veces no lo estamos haciendo bien, hermano, y Dios tiene que poner su mano sobre nosotros. Voy a correr para que alcance. ¿Por qué Dios permite que su pueblo esté en la casa de servidumbre o en un estado afligido? Lo hace por periodo de prueba o juicio. ¿Quién te condujo a través de este terrible desierto para humillarte y probarte? ¿Para qué Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? Hay otra lectura que me gusta más ahí en Deuteronomio que dice, porque para probaros Dios os trajo, para saber lo que había en su corazón. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Las pruebas sacan lo mejor que hay en usted. Anótelo. Las pruebas sacan lo mejor que hay en usted y la tentación saca lo peor que hay en nosotros. Cuando viene la tentación, los vicios, lo peor que hay en nosotros, lo peor que hemos hecho, ser viciosos. Y la tentación va a sacar eso. Ser adúlteros, ser fornicarios, ser mentirosos. La tentación va a venir y va a querer sacar a la luz y a flotar eso. Pero la prueba viene a sacar lo que hay aquí adentro. La prueba va a demandar fe. Cuando otros te digan, no, esto ya no tiene solución, la fe debe permanecer ahí y eso es lo que te va a sacar y te va a permitir salir adelante. Lo hace por un periodo de juicio. ¿Quién te condujo a través de este terrible desierto para humillarte y probarte? ¿Por qué tú, oh Dios, nos probaste, nos refinaste como a plata, nos metiste en la cárcel y pusiste carga sobre nuestras espaldas?
¿Se acuerda usted la historia de José? Cómo José es traicionado por sus hermanos, cómo es vendido, cómo él llega a la cárcel, cómo el hermano está en casa de Potifar, lo acusan de algo que no hizo. Y al final, ¿cuál es el término de José? José termina su día siendo el segundo hombre más importante en el imperio, en el reino de Egipto. A veces hay cosas que tenemos que pasar ahora en el presente, que son dolorosas y que a veces son incomprensibles. Pero después, cuando ya hemos pasado por ellas, son solo un triste recuerdo. Oye, ¿te acuerdas cuando pasamos por esto? ¿Te acuerdas cuando me inventaron esto y dijeron esto de mí? Y al final se mostró que no era como dijeron. Pero eso tiene que de alguna manera ayudarnos a nosotros a ser cada día mejores, a ser cada día más fieles. ¿Para qué Dios más lo hace? Lo hace por purgación, para purgar nuestra corrupción. Y todo el fruto para quitar su pecado. Isaías 28:9. El ojo, aunque es una parte sensible, sin embargo, cuando está infectado, le ponemos medicamentos afilados para eliminar la enfermedad. De la misma manera, aunque el pueblo de Dios le es querido como a la niña de sus ojos, sin embargo, cuando la corrupción comience a crecer en ellos, ¿qué hará Dios? Aplicará la aguda medicina de la aflicción para eliminar la enfermedad. La aflicción es el azote de Dios para trillar nuestras cáscaras. Y decía un filósofo cristiano que cuando Dios quiere corregir, cuando Dios quiere probar y someter a una nación, le va a poner líderes corruptos. Ahí tienes a los hermanos venezolanos. Y nosotros no estamos muy lejos tampoco. Porque Dios siempre está mostrando misericordia a las naciones, pero cuando ya no quieren entender, entonces viene la aflicción. Y en la aflicción la gente tiende a volverse a Dios. ¿Por qué seremos así, hermano? ¿Por qué no adorar y servir a Dios cuando estamos bien, con todo lo que... Yo siempre digo, con todos los gastos pagados. Ser fieles, honrar, adorar, servir a Dios. No, tenemos que esperar que venga el problema, la enfermedad, y ahí recién nos ponemos espirituales. ¿Para qué lo hace Dios? Para aumentar la gracia del Espíritu. La gracia prospera más en el horno de hierro. Las heladas fuertes nutren el maíz y las aflicciones tan agudas alimentan la gracia. La gracia en los santos es a menudo como fuego escondido en las brasas. Pablo le dice, más de alguna vez le he dicho al Señor que me sane. Y el Señor dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando eres débil. La gracia de Dios crece y aumenta en los momentos más difíciles de nuestra vida. En los momentos más difíciles de nuestra vida, hermano, es cuando la gracia del Señor crece con nosotros. ¿Para qué más lo hace el Señor? ¿Para qué permite? Para preparación, para preparar a los santos para la gloria. ¿Cuántos se van a la gloria? Segunda de Corintios 4:17, ahí nos habla. Las piedras que se cortan para un edificio primero se cortan y se escuadran. A los piadosos se les llama, en primera de Pedro 2, 4 y 5, que somos piedras vivas para ser usados en la edificación del reino. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que estar y tiene que ser preparado para el día que pronto viene. Estar en presencia del Señor. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Tómele la mano a alguno que todavía está con problemas de idolatría.